Hola, este video es elaborado por Dana Medina, Carolina Silvani, en donde hablaremos de los trastornos del aprendizaje y la disgrafía. Ahora hablaremos qué es un trastorno del aprendizaje. Se presentan en niños y niñas con dificultades en su etapa escolar. Las causas pueden ser varias. Una de ellas puede ser un daño cerebral, la falta de escolarización, un aprendizaje incompleto, entre otras variables más que pueda estar presentando los niños. Estos trastornos están relacionados con los procesos básicos, los cuales son la lectura, la escritura y las matemáticas, y estos interfieren significativamente en el rendimiento académico de estos pequeños. También puede estar afectando el área social, problemas de conducta, estados de ánimo, ansiedad y también evitan las actividades que estén haciendo. A continuación, explicaremos brevemente los procesos básicos del aprendizaje. Después de conocer qué es un trastorno del aprendizaje, abordaremos algunas de estas dificultades que podemos encontrar en los niños. La dislexia se puede denominar como las dificultades relacionadas con la lectura, en la cual existen problemas para reconocer las palabras de forma precisa o fluida. Existe poca capacidad ortográfica, mal deletreo y puede acompañarse de otras dificultades como comprensión lectora o razonamiento matemático. Esta dificultad se asocia a bajo rendimiento en pruebas de capacidad intelectual y a factores como la motivación, las condiciones socioculturales y el nivel educativo de los padres. Por otra parte, encontramos la discalculia. El DSM-5 hace referencia a la discalculia como los problemas para el procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas, el cálculo correcto o fluido o el razonamiento matemático o de las palabras relacionadas. Según autores como Artila y Rosselli, la discalculia puede generarse por una lesión cerebral que por lo general se denomina discalculia adquirida o por dificultades para adquirir conocimientos matemáticos, las cuales se conocen como discalculia del desarrollo. Por último, abordaremos y nos centraremos en esta dificultad para evidenciar sus características más a fondo. Por ello, seguiremos con la definición de disgrafía. Antes de hablar de la disgrafia, es importante mencionar que para aprender a escribir hay unos procesos y habilidades las cuales se van adquiriendo a lo largo de la etapa escolar. Es clave tener en cuenta que cada niño y niña tiene unos procesos de aprendizaje diferentes, donde podemos encontrar un desarrollo madurativo que aún no están preparados o se presenta un aprendizaje incompleto. Es normal que en el proceso se presenten errores de ortografía, tipos de letra, entre otras más, hasta que se va consolidando el proceso escrito correctamente. Con base a ello podemos definir qué es la disgrafia, la cual es la dificultad para escribir correctamente, y se ven evidenciada una serie de factores como la forma de escribir, el tamaño de letra, la omisión de palabras, la incoherencia, la desorganización en textos o frases, la letra no es clara, no es legible, entre otras características más, las que veremos a continuación. Características de la disgrafia. En el DSM-4 encontramos que el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. Dentro de los ítems que caracteriza a la disgrafía encontramos los siguientes. La separación entre palabras, que es cuando el niño escribe el lobo y no el lobo. La puntuación, donde el niño no utiliza este elemento a la hora de realizar textos, teniendo en cuenta que de ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los textos. Y por último, está la coherencia de textos. Los niños con este trastorno producen textos más cortos, utilizan un menor número de palabras y sus textos no alcanzan un alto nivel de coherencia. Diversas investigaciones sobre los trastornos del aprendizaje han demostrado que estos niños o adultos
Presentan con frecuencia bajo autoestima, autoconcepto o académico negativo y características de desadaptación. Es importante tener en cuenta que el trastorno de la escritura persiste aun cuando estos niños estén cursando la escuela secundaria y ocasionalmente se puede observar en niños mayores o adultos. Cabe aclarar que no todos los niños con dificultades para componer textos escritos tienen este tipo de trastorno, ya que puede ser un síntoma más de un diagnóstico amplio, como por ejemplo el síndrome de Kertzmann o TDAH, o simplemente tiene una menor capacidad en este proceso de escritura, ya que para diagnosticar el trastorno de la expresión escrita se necesita que estén presentes varios elementos. A continuación mencionaremos los tipos de disgrafias que se pueden encontrar en la etapa escolar. La disortografía es una alteración en la escritura y ortografía. También se puede observar las dificultades en la comprensión de lectura, déficit de atención, memoria visual y auditiva. También se encuentran una serie de características como son la adición, la omisión de letras y sílabas, como por ejemplo, bulsa y es blusa. Hay un vocabulario escaso, no hay un uso de reglas ortográficas y signos de puntuación, la sustitución de letras como la B y la D, la P y la Q, la B y la P. Dificultad para el reconocimiento de palabras que suenan igual pero con diferentes significados. Hay un discurso algunas veces incoherentes. También añadir letras adicionales o inexistentes como por ejemplo librereta y es libreta. Disgrafia motriz. Dentro de este tipo encontramos los mecanismos motores involucrados en el trazo gráfico, que incluyen la oposición pulgar-índice para la presión del lápiz, la postura del cuerpo y del brazo, la melodía cinética que permite realizar un trazo suave, coordinado y entrelazado. Entonces la disgrafia motriz son las dificultades para el manejo de los trazos, porque son irregulares, letras mal formadas que se denominan macrografismo, con cierre defectuoso e inclinación heterogénea. Citado por los autores Rosselli, Matute y Ardila, hay unas etapas previas a la adquisición de la escritura, donde se presentan acercamientos antes de los 5 años de edad, donde el niño y la niña es capaz de dibujar algunas palabras, el inicio del garabateo, y hay unas normas caligráficas que son enseñadas en la etapa escolar. Como señala Serratice y Avid, existen 3 etapas en el aprendizaje que las mencionaremos a continuación. La precaligrafía. Se da inicio hacia los 5 o 6 años de edad de los niños, donde se pueden evidenciar los trazos rectos, arqueados, curvas angulosas y mal cerradas. Su letra es irregular, les cuesta respetar y seguir las reglas aprendidas, escriben letra a letra muy despacio. Seguido de ellos, comenzamos con la caligrafía, que se da inicio entre los 8 y 9 años de edad. En esta etapa ya podemos observar que los trazos son mucho más suaves, las líneas son más rectas, logran la unión entre letras, manejan el mismo tamaño de letra, hay un seguimiento en la margen y comienzan a imitar el modelo aprendido. Por otra parte, encontramos la etapa postcaligrafía. Esta etapa se ubica en la adolescencia. A partir de los 12 años el niño escribe normal y sin esfuerzo, pero a partir de este momento la escritura es utilizada para actividades extracurriculares e impone a su grafismo características personales. Teorías explicativas. La escritura es un sistema complejo, conformado por diversos subsistemas. El trastorno de la expresión escrita puede abarcar varios o todos. Estos se distinguen en 7 subsistemas específicos. El dominio de ellos permite al escritor realizar el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra, incluyendo aspectos ortográficos, la separación entre las palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la gramática, la coherencia de los textos. Por lo anterior, encontramos los factores cognitivos, ya que cada nivel o subsistema de escritura requieren de funciones cognitivas y metacognitivas específicas que a continuación abordaremos. Ahora hablaremos del lenguaje y el metalenguaje.
donde encontramos unos niveles. Uno de ellos es el sublexical. Es la habilidad de reconocer y usar los sonidos del lenguaje. Lexical son los aspectos semánticos de las palabras y que transmiten información. El translexical es el encargado del procesamiento de la información de palabras, por ejemplo, una oración o un texto. Otro que podemos encontrar como factor importante es la memoria y la atención. La memoria es el proceso que está involucrado en el desarrollo de la escritura, donde encontramos la memoria operativa, la cual participa en la construcción del texto. Y la atención es la base para el desarrollo del proceso de aprendizaje, el cual desempeña un papel importante y un elemento para seleccionar la información y así realizar una tarea escrita con satisfacción. También encontramos la lectura. Tanto la lectura como la escritura requieren de varios procesos, cada una de ellas con sus propios componentes. Esto hace que la habilidad lectora no sea suficiente para explicar la habilidad de escritura. Es decir, un niño buen lector no necesariamente será también un buen escritor. Las funciones ejecutivas. Estas permiten la organización y planeación del texto, la flexibilidad cognitiva necesaria para poder escoger la estrategia adecuada de acuerdo a las características textuales a considerar. Al escribir un texto, el individuo debe controlar la velocidad de ejecución, planear y organizar este mismo. Las variables afectivas. Autores como Gregg y Matter observan que la ansiedad, preocupación y motivación son tres variables afectivas que influyen en la escritura.